En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso, gloria a Dios. Bueno, ¿me escuchan bien? Que si me escuchan bien. Gloria, hágase más para acá. Queda por allá. Bueno, gloria a Dios. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y esta noche espero que llegue más gente, porque si no se van a perder una enseñanza como no la habían escuchado. Pero bueno, allá cada quien. Gloria a Dios. Eso. Bueno, ¿están listos? Los que anotan, que anoten, eso está muy bien. Cuando venga a ver, tiene 100, 200 sermones para hablarlos a sus discípulos para Cristo. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículos 7 y 8. Y 9. ¿Listos? ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, diga su esposa, se ha preparado. Se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino como fino, ¿cómo más? Limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. ¿Qué es el lino fino? Las acciones justas ¿de quiénes? De los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados o dichosos los que son ¿qué? Llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Bueno, entonces hasta aquí hemos visto la iglesia como el pueblo de Dios, como la asamblea de Dios. Hemos visto a la iglesia como ¿qué más? Como el cuerpo, ¿verdad?, de Jesucristo. Hemos visto a la iglesia como el tabernáculo o el templo de adoración de Dios. ¿Hasta ahí usted ha aprendido algo o no ha aprendido? ¿Sí han aprendido? Pero en esta noche el Espíritu Santo nos va a mostrar, por medio de su palabra, lo que es la iglesia para Cristo como la novia. La novia, amén, la esposa. Entonces, para que entienda, usted viene a ser la esposa del Señor Jesucristo. Amén. Yo no sé si eso le emocione. Y si no le emociona, bueno, triste, tranquila, no se preocupe, se puede quedar aquí en la tierra, no se preocupe. Si no le emociona, no se preocupe, que es como todo. Si yo veo que a mi novia no le emociona casarse conmigo, eso es fácil, todo tiene en la vida una solución, ¿sí o no? Le digo: pues no nos casemos y ya. Pero si a usted le emociona casarse con Cristo, entonces le voy a explicar en qué consiste, ¿vale? Hay varias partes de la palabra de Dios que vamos a estar entendiendo, y entonces por medio del entendimiento de las costumbres judías vamos a estar comprendiendo lo que Cristo nos quiso decir. ¿Están preparados o no? ¿No están preparados? ¿Sí están preparados?
¿sí? Y ahorita vamos a ir sacando conclusiones de lo que implica que Cristo me trate a mí como la novia de Él, como la esposa de Él. Es muy delicado. Entonces, bueno, en este caso, la palabra del Señor nos está mostrando que nosotros seremos la esposa de ¿quién? ¿Del Padre o del Cordero? ¿Cómo es? Del Cordero. Del Cordero. Amén. No se habla en la Biblia de que el Padre tenga esposa, aunque algunos dicen que Israel es la esposa del Padre y que la Iglesia es la esposa del Hijo, pero en la Biblia no aparece una cosa así. Lo que aparece en varios textos, como en Mateo 22, por ejemplo, es que la palabra del Señor nos habla, date cuenta, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey, ¿aunque? Que hizo fiesta de bodas a su hijo. Entonces, ¿quién prepara la boda? El Padre prepara la boda de su Hijo. De su hijo, amén. Ahora, vamos a empezar a mirar un poco acerca de las costumbres judías, acerca del matrimonio, para poder entender lo que Cristo nos dijo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se casan en Israel los judíos? O en esa época por lo menos. Se casaban de esta manera. Un hombre joven veía a una muchacha que le agradaba y entonces él no le decía a ella, ¿me están oyendo? Él no le decía a ella: tú me gustas, yo quiero que seas mi esposa. ¿Me están escuchando bien? Él no lo hacía. El que lo hacía era el padre, o sea, el hijo. Le decía al padre de familia: papá, fulana de tal, de la sinagoga, me parece una mujer muy hermosa, muy bella, y yo la he visto que es como una mujer muy chévere, muy trabajadorcita, muy así chévere, entonces yo quiero que ella sea mi mujer. Entonces, ¿qué hacía el padre? El padre, que ya había visto que su hijo estaba en tiempo para casarse, tomaba un rollo de lino finísimo. Sí. ¿Me están escuchando? Finísimo, y ese rollo de lino fino lo tomaba y se iba para la casa de los padres de la muchacha. Entonces allá llegaba él y le decía, reunía a los papás y a la muchacha y le decía: mira, mi hijo te ha escogido como su esposo, ¿quieres casarte con él? Entonces ella tenía dos respuestas. ¿Cuáles? O sí o no, ¿verdad? Tranquila, déjalo ahí, ahorita lo recogemos. O sí o no. Si ella decía que sí, lo que le entregaba el padre de familia a la mujer era el lino. No es un manto, era un rollo de lino finísimo. Le entregaba el lino, uno, y con los papás firmaban un documento que configuraba una cosa que se llama el desposorio, o lo que nosotros conocemos como noviazgo, aunque ese noviazgo pagano realmente es un desorden desastroso. No es bíblico, no aparece en la Biblia, esa figura no existe, sino que aquí somos más dados a la maldad. Entonces el pagano no, el pagano toma la iniciativa, saca a la muchacha sin permiso del papá, y si el papá le dice algo también lo amenaza y le dice: ¿qué pasó, Cucho? Entonces, bueno, esa es la figura, eso es lo pagano, eso es lo que no está en la Biblia. Pero lo que está en la palabra del Señor es esto. Y dice la palabra del Señor, como les leí ahorita en Mateo 22, que este padre hizo una fiesta de bodas para su hijo. Entonces lo que se hacía era que se firmaba el desposorio, donde esa mujer quedaba comprometida. ¿Me están escuchando? ¿Cómo dije? Comprometida con ese hijo. Mire, aquí está la figura tan bonita. Mira, en 2 Corintios 11:2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura. ¿Cómo? Pura. ¿A quién? A Cristo. Aquí Pablo está tomando como la figura, como si él fuera el padre de la novia,
Y evidentemente pues, eso es lo que hace el Padre Espiritual, por eso se le dice así. Así hay gente hoy en día que dice que no hay Padre Espiritual, la Biblia lo dice, que es una tontada esa. Pero miren, el Padre Espiritual pues es padre de la novia porque fue el que le presentó el Evangelio y le presentó a Cristo y dijo que si se quiere casar, es el vocero de Dios. Entonces obviamente la función del pastor es celar la iglesia con el fin de presentarle a Cristo como una virgen, ¿cómo? Pura. Por esa razón el verdadero ministro del Evangelio tiene que celar a la iglesia de falsas doctrinas, de falsos apóstoles, de falsos profetas, para que no vayan a venir ellos y vayan a contaminar o a manosear la iglesia. ¿Quién me está entendiendo ahora sí? Entonces date cuenta, lo que pasaba después de eso era que cada uno tenía un rol. Entonces, la muchacha quedaba con su vestido de lino fino. Si ella aceptaba, para ella mostrar la dignidad, o sea que si era una mujer digna de ese hombre, lo que tenía que hacer era ponerse a coser con el lino fino y hacer su propio traje de bodas. O sea, a la muchacha judía no es como aquel, ay, vamos a Miami a comprar mi vestido. No. Ella misma hacía su vestido y lo preparaba conforme al gusto y a la forma que ella quería, con el lino que el padre de familia le había regalado, que era un lino fino. Por esa razón en Apocalipsis leemos que el lino es fino, limpio y resplandeciente, símbolo de la pureza de ella. Entonces, después de eso el papá se iba, le decía, hijo, ya entregué el lino. La muchacha dijo que sí, se puso contenta, dijo que tú eres un churro, entonces se puso feliz. Entonces, el hijo inmediatamente, ¿cuál era la función del hijo? El hijo, cuando escuchaba la noticia buena de que habían aceptado su propuesta de matrimonio, que ahora ya tenía novia o desposada, ¿sí? Entonces inmediatamente él se ponía a hacer la casa donde iban a vivir. Entonces ahí es donde ustedes tienen que recordar la palabra del Señor en Juan 14. Dijo Jesús, Sí, yo me iré a preparar morada. Eso es lo que está diciendo. Entonces, desde que Cristo comienza en la vida con la iglesia y con los judíos primeramente y luego con los gentiles, la propuesta de Jesús es una propuesta matrimonial. O sea, cuando el heraldo del Evangelio predica el Evangelio y llama, arrepiéntanse, vengan a Jesús, crean en su sacrificio, lo que está haciendo es diciéndoles lo mismo en Mateo 22. Hay unas bodas preparadas. Dios el Padre, el gran yo soy, ha preparado boda para su Hijo. Y Él pregunta, ¿quién quiere casarse? ¿Quién quiere venir a las bodas? Entonces leemos en los evangelios que este anuncio se ha dado, ¿verdad? Que el Padre, de hecho, le dijo a varias personas, mira, los voy a invitar a mi boda porque mi hijo se casa. Entonces el uno le dijo, no, pues yo tengo unos bueyes nuevos, yo tengo esposa, no puedo ir, y cada uno se excusó para ir. Entonces date cuenta, hay muchas figuras del Evangelio para hacernos entender la invitación de Dios, y una de las más hermosas para mí es esta, donde Dios no te invita simplemente a ser su pueblo, donde Dios no te dice quiero que seas mi hija, donde Dios no te dice quiero que seas mi sierva, donde Dios no te dice nada de eso, ni siquiera mi amigo, sino donde Dios le dice a uno, quiero que te cases con mi hijo, el Cordero Santo, quiero que hagas un pacto con él de pureza y de, ¿cómo decirlo?, de monopolio, ¿entienden? De que serás única y solamente de él, y que Él será única y exclusivamente tuyo. ¿Ven esto? Entonces date cuenta, el padre se iba con el hijito, entonces el hijo comenzaba a preparar la casa. El mismo Cristo dijo, yo me voy a preparar ¿qué? Morada para ustedes. Con eso les estaba diciendo
donde yo estoy, ustedes van a estar conmigo y ustedes van a morar conmigo. Entonces cuando la muchacha ya había aceptado, ahora el hijo date cuenta que todavía no aparece. ¿Sí ven? ¿Y nosotros qué estamos esperando? Que él vuelva, ¿verdad? No aparece, no. Porque él estaba preparando ¿qué? La morada donde iban a habitar. Entonces, date cuenta, la muchacha ¿qué estaba haciendo? Preparando el vestido. Preparando el vestido. Y el muchacho ¿qué estaba haciendo mientras tanto? Preparando la casa. Entonces ella decía, no, yo quiero que el día de la boda él me vea así, me vea así, yo quiero tener un encajecito por aquí, yo quiero hacerle una florecita acá. Y ella estaba ingeniándoselas de cómo ella se iba a presentar delante del novio. Y el novio mientras tanto se preocupaba no por cómo se iba a presentar delante de la novia, sino que lo que más le preocupaba a él era dónde la iba a poner a ella a vivir. Entonces él estaba pensando, este cuarto para un hijo, este cuarto para el otro, esta salita la quiero así. Él se imaginaba y ponía las condiciones en que iba a vivir el esposo con la esposa. Mientras tanto el padre, ¿qué decía? ¿Qué hacía? El padre de familia lo que hacía era mirar y le preguntaba, hijo, ¿cómo va la casa? Entonces por esa razón la palabra del Señor dice, nadie sabe el día y la hora en que Cristo va a venir por su iglesia, por su esposa, por su novia. ¿Solo quién? El Padre. ¿Por qué? Porque cuando el Padre veía que la casa estaba terminada, entonces era Él el que le avisaba a los padres de la muchacha que ya era la hora del matrimonio. Entonces por eso es que Jesús dice ni el Hijo lo sabe, esto solo lo sabe el Padre, porque Él está haciendo referencia no a la ignorancia de Cristo, que es Dios mismo, sino al hecho de que en la cultura judía era el padre de familia el que sabía el día y la hora. ¿Por qué? Porque cuando él veía que la casa estaba terminada, entraba en acción lo que el padre tenía que hacer. Entonces él preparaba los animales, preparaba el festín, y cuando toda la fiesta estaba lista, él iba a donde los padres de familia y a donde la muchacha y le decía, la fiesta está preparada, es el momento del matrimonio. Ahora, ¿qué pasaba durante la fiesta de bodas? Y ya ahorita vamos a ir al contexto espiritual, ¿vale? Durante la fiesta de bodas, la mujer entra y es ella la que espera al esposo. Por eso dice que nosotros subiremos a las nubes el día del rapto y en las nubes esperaremos a Jesús. En este caso, el encargado de prepararnos es el Espíritu Santo. Él nos tiene que subir para esperar al novio. Luego la novia le da 7 vueltas con el manto de oración al esposo y lo pone sobre los hombros, diciéndole con eso, tú eres mi sacerdote, tú eres mi encargado y tú eres mi maestro y mi pastor principal. ¿Sabían eso? El manto, el talí, ustedes lo conocen. Buenas noches, bienvenido José. Entonces, ahora, vamos a la aplicación espiritual, ¿sí o no? Bueno, ahora, ¿qué es lo que ha hecho el Señor? ¿Sí? ¿Qué es lo que ha hecho? Entonces, ya leímos en Apocalipsis, gocémonos y alegrémonos porque han llegado, ¿qué? Las bodas del Cordero. Yo en la página de la iglesia coloqué precisamente que hay una fecha muy especial en el cielo, una fecha esperada en la eternidad, y esa fecha que tanto espera el Señor es el día del matrimonio entre la iglesia y Jesucristo. ¿Sí? Entre la iglesia y Jesucristo. Y esta es una importancia que también se predique la doctrina del rapto, la verdad bíblica, acerca de que Cristo prometió volver para llevarse a su iglesia y luego derramar lo que en la Biblia se llama la ira de Dios
sobre todo el mundo impío y pagano. Entonces, para que usted comprenda ahora sí la cosa espiritual es así. Dios nuestro Padre envió a su Hijo, Jesucristo, en forma de hombre. Y la propuesta que Dios le hace al creyente no es vaya a la iglesia. No. Esa es la visión romana y la visión pagana. Ay, yo voy a la iglesia. No, es un error. Lo que hace, escúcheme bien esto, cada persona que todavía no está en capacidad de predicar el Evangelio, lo que hace alguien que no está lleno todavía del Espíritu Santo, por su vida espiritual tal vez mediocre, lo máximo que puede hacer es invitar a la gente a su iglesia. Y ustedes verán mucha gente que predica a su iglesia, pero no es esa la predicación que traerá salvación al alma. Yo no predico mi iglesia. Cuando yo salgo a las veredas, cuando yo salgo a los pueblos y a las gentes, lo que les predico es a Cristo. Yo les predico el arrepentimiento de los pecados y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, para que así cada uno pueda tomar la decisión. Entonces date cuenta, poniendo ahora sí la palabra en el contexto de lo que es una boda judía y entendiendo cómo se hace allá, es lo mismo. Lo que hace Cristo a través de un varón de Dios, a través de una mujer de Dios, es presentarse a sí mismo y le pregunta a cada ser humano, porque Cristo no murió en la cruz por unos cuantos, Él murió por todo el mundo, pero delegó a sus siervos para que nosotros llevemos las invitaciones a la boda. Entonces, cuando Cristo trata a la iglesia como su esposa, eso no es cualquier cosita. Tú te casas y, como les decía, primero el muchacho escoge a la persona. Entonces, por eso dice la palabra que nosotros hemos sido escogidos, ¿sí? Ahora, cuando Cristo le dice a la persona, ¿te quieres casar conmigo? Cada persona está en la libertad de escoger a Jesús el Señor como esposo o como novio, ¿sí? Cada uno está en esa libertad. Ahora, lo que Cristo no va a soportar es que su esposa sea promiscua. Y yo creo que ninguno. ¿No les parece? ¿Están todos los hombres de acuerdo conmigo o soy solamente yo? Sí, porque es que eso de andar compartiéndolo a la señora me parece altísimo. Pues a mí por lo menos, no sé a los demás. Eso de que la señora le diga a uno, no, mi amor, lo que pasa es que el vecino me preguntó que si podía pasar esta noche con él. ¿Tú qué dices? Ah, pues yo soy un tipo muy moderno, tú sabes. Claro, ve, pero no te me demores mucho, ¿no? A las 3 te espero aquí en la casa. ¿Qué hombre puede soportar eso? Un malvado. A mí me perdona, yo soy un hombre lleno de paz y del amor del Señor, pero también tengo autoridad y pues las cosas claras. Si la señora de uno le sale uno con un tema de estos, pues de una vez toca ponerle las maletas allá donde el vecino, ya, eso ya. ¿Sí o no? Porque si lo que quiere es el vecino, pues yo se lo doy, pero conmigo no cuenta más. Entonces date cuenta, dice el apóstol Pablo en la segunda carta de los Corintios capítulo 2, yo lo celo con celo de Dios, porque yo quiero presentarles a Cristo como una virgen pura, porque los reyes nunca se casaban con mujeres trajinadas. Si ustedes leen el libro de Esther, el rey Asuero, cuando él se va a casar, llega a Basti, llama a Basti y le dice, Basti, traigan aquí a esa mujer preciosa para que todos vean la reina que tengo yo tan bella. Y ella dice, vamos, la vaya a traer a su abuela. Entonces, sí, seguro. Pues bueno, en mis palabras, pero lean el libro de Esther y eso fue lo que le dijo, nada, yo no voy. ¿Quién dijo a mandar a traer a su abuelita? Entonces, el rey se ofende, porque, aprenda esto, aunque él sea su esposo, sigue siendo el rey. Sí, amén. Sí. O sea, es que Dios no deja de ser Dios que porque le dijo que usted es el esposo, sino que en nuestra cultura nosotros pensamos que tener esposo, la mujer es tener esposo, es tener como un tontito, un saturnito, al que yo le puedo, usted como mujer lo puede coger de rolón, y yo le cuento una cosa, usted está equivocada, por lo menos en cuanto a su visión matrimonial, y en cuanto a Dios está todavía más equivocada, hermano, porque al esposo hay que respetarlo. Amén. Amén. Amén.
Esa es la base del matrimonio. Si no hay respeto para el esposo, ahí no hay nada. Entonces aprenda eso. Llega el rey y le dice que venga la mujer, y no vino. Entonces él llegó y dijo, bueno, a los consejeros, ¿qué hacen? Oiga, ¿qué hago? Yo no pensé que esta señora me iba a dejar aquí en ridículo frente a todos los reyes. Soy rey para 100 y pico de reyes, y esta señora me dejó quedar aquí en ridículo. No, mire, rey, le dijo uno, eso es grave. Cuando la gente del rey no sepa lo que Vasti hizo con usted, todas las mujeres en su casa van a seguir el mismo ejemplo de Vasti. Destitúyala de su cargo, enciérrala por allá en una cárcel, en uno de los palacios, que nunca más se va a presentar delante de usted, y escoges otra reina que sea más digna que usted. Dilas con eso. Anote en su cabeza, dignidad. Amén. ¿Lo anotó? ¿Qué le dije? Dignidad. Aprenda, porque ahorita con el desarrollo del mensaje usted va a entender por qué estoy hablando de eso de la dignidad. Entonces, mire, llega el rey Asuero y entonces dice, bueno, tráiganme ahora mujeres de todo el reino. Pero ¿a quiénes fueron a buscar? Las vírgenes. Entonces, en la Biblia, si usted lee Mateo 25, hay 10 ¿qué? Vírgenes que están como esperando al novio. Entonces, esto tiene un significado evidentemente espiritual, porque es innegable que en la vida loca que se lleva en este mundo pagano en el que vivimos nosotros, lleno de inmundicia y maldad, el que llega virgen al matrimonio se convierte en un milagro. Es un milagro de Dios. Pero mira esto, lo que dice aquí la palabra del Señor es que Dios llama a cada persona. ¿A qué se refiere la virginidad? A el hecho de que yo no voy a estar bajo la tutoría, bajo el poderío, ni bajo el señorío de ningún otro espíritu que no sea el Espíritu de Dios. Eso es lo que significa la virginidad, pureza espiritual. Significa que mi vida espiritual no la toca ni el espíritu de fornicación, ni el espíritu de inmundicia, ni el espíritu del mundo, no lo toca el espíritu de borrachera, el espíritu de lujuria, no lo toca el espíritu de pornografía, nada de eso está conmigo. ¿Sí me entienden? Porque si yo digo yo soy cristiano y me la paso manoseado por todos los demonios, ¿puedo decir que soy virgen espiritualmente? No, lo que Dios me va a decir es igual que con Israel. Me va a decir ramera. Ramera. Entonces, si yo me veo una peliculita pornográfica, ¿cómo se llama eso? Ramera. Adulterio espiritual. Porque me estoy haciendo partícipe del espíritu de fornicación. ¿Se entiende? Si yo le doy mi cuerpo a una mujer con la que yo no me he casado, estoy cometiendo un adulterio espiritual. Por eso es tan grave, por eso es tan delicado. ¿Debo yo ir a una iglesita católica a hacerme partícipe de una linda misa pagana? Pues no, yo no puedo honrar a otros dioses. Se llama adulterio espiritual, es de lo peor que uno puede hacer. No debo hacer ese tipo de cosas. No, que es que mi sobrinito le están bautizando. Ay, pastor, y me invitaron. Yo le pregunto, ¿usted sí lee la Biblia? ¿Usted sí es cristiano de verdad? ¿Usted quién es? Porque si usted es cristiano de verdad, usted va a tener celo de Dios. Y le va a decir, no, tía, perdóneme que yo no vaya, pero yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Para qué van a bautizar ese bebé? Yo les explico el bautismo en agua, ¿para qué es? Y ahí puedo estar trayendo salvación a esa familia, porque yo les hablo la verdad, la palabra de Dios. Ya ellos verán si escogen lo que quieran. Pero es que ese es el fundamento y el principio de por qué Cristo nos trata como su novio. Lo primero que Jesús te va a decir es, ¿te quieres casar conmigo, sí o no? Pero la respuesta del sí o no está en ti. ¿Sí ven? Entonces yo predico el Evangelio, pero cada quien decide si sí o si no. Eso es una decisión personal. Igual que con la mujer que uno se quiera casar. Mi hijita, ¿te quieres casar conmigo? No. Bueno, ¿es una respuesta posible o no? ¿Sí? ¿O le puede decir a uno? Sí. Ahora vamos con la palabra que les dije, dignidad. ¿Qué pasa? Si ya yo tengo mi prometida, ya yo tengo mi novia, y resulta que un buen día voy pasando por el parque cerca de la casa, y resulta que está apachuchada ya con Rigoberto. ¿Sigo en el noviazgo para casarme?
porque no honró su pacto, porque no